¿cuál es la norma superior que contempla la regla especial sobre las retenciones en la fuente a título de renta y las retenciones a título de ICA y las retenciones a título de IVA para operaciones donde intervenga como comprador o vendedor alguna persona natural o jurídica inscrita en el régimen simple? Entonces, el régimen simple lo regulan los artículos 905 a 916 del Estatuto Tributario, y quiero de una vez echar una miradita acá en el portal de la DIAN a ver si está disponible. Sí, por acá donde dice impuestos, régimen simple de tributación. Es el microsite que tiene la DIAN, y a donde dice así vamos en el régimen simple por aquí, así vamos en el régimen simple para tener el dato. Miren, no volvieron a sacar el documento donde cada mes nos decían cuántos inscritos iban en el régimen simple, suspendieron la tarea hasta noviembre de 2023. Estos eran los que se habían inscrito en el régimen simple y activos iban solamente 110.000 y se habían tenido que retirar 15.000. Entonces, tampoco es que se hayan pasado millones de contribuyentes al régimen simple, porque no todos pueden meterse al simple, incluso algunos no han estudiado las ventajas de meterse al régimen simple, pero hasta noviembre de 2023 esta era entonces la estadística, y es extraño que la DIAN no haya seguido sacando la estadística. Y miremos entonces lo que sucede con la norma que regula la retención a título de renta y de ICA y de IVA. La norma superior la contenía en el artículo 911 del Estatuto Tributario, que fue creado con el artículo 66 de la ley 1943-2018, y como esa ley fue declarada inexequible, entonces esa norma la retomaron o la reincorporaron al Estatuto Tributario con el artículo 74 de la ley 2010 de 2019, y la reglamentación está en el artículo 15831 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016, luego de ser creado con el Decreto 1468 del 2020 y retomado con el 1091, sí, de agosto del 2020. Entonces, creo que este aquí era 2019, yo tengo un error aquí. Entonces, miremos primero el 911 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y esa es la norma superior. Nos metemos acá al Estatuto Tributario. El que no lo conozca, yo ya estoy usando acá donde dice normograma DIAN. Se lo recomiendo entrar a normogramadian.go.co, luego te metes a las normas tributarias y ahí te aparece el Estatuto Tributario, porque es toda una página HTML, te cargan el Estatuto Tributario en una sola página HTML, no como en otras páginas que te hacen descargar diferentes páginas HTML. Aquí todo el estatuto está en una sola página y está bien actualizado, y te dejan ver hasta las legislaciones anteriores y las doctrinas y todas estas datos que son importantes cuando uno le quiere investigar la historia a una norma tributaria. Entonces, dentro de este normograma de la DIAN, estoy en el Estatuto Tributario. Ahora sí me voy a meter al 911, ¿sí? Y vamos a buscar el 911. Entonces nos dice lo siguiente: retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado al régimen simple. La norma dice lo siguiente, voy a quitar las rayitas anteriores: los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple no estarán sujetos a retención en la fuente. Noten que aquí no dice, hasta allí no se dice a título de renta, a título de ICA, a título de IVA, solo dice retención a título, en retención a la fuente. Y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, ¿vale? Con excepción de las correspondientes a pagos laborales. Ya cuando hablan con excepción de las correspondientes a pagos laborales, uno entiende que estas retenciones en la fuente se estaban refiriéndose a la retención en la fuente a título de renta, pero tampoco aclaraban las retenciones o autorretenciones a título de ICA. Tampoco se aclara con el simple texto de la norma. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Entonces es otra instrucción de que si los que están en el simple salen a comprar y el que está vendiendo es alguien del régimen ordinario y que también al mismo tiempo es agente de retención a título de renta, le va a tocar autorretenerse la retención que no le va a hacer el comprador del simple. Es una película que se enreda allí, porque lo normal es que el comprador haga la retención, pero si el vendedor es alguien de régimen ordinario y el comprador, que es del simple, no va a hacer la retención, ponen al vendedor a autorretenerse. Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas IVA regulado en el numeral 9 en el artículo 437 rayado del Estatuto Tributario. Listo, hasta ahí llega el artículo 911, y esa norma se tiene que leer forzosamente en combinación con el artículo 15831 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Entonces uno se va a estar
15831, 15831. Esto ya es otra pestaña, también tomada del mismo normograma de la DIAN, normogramadian.gov.co, decreto 1625, y lo mismo, les recomiendo usar este 1625 en la página del normogramadian.gov.co porque también te lo cargan en una sola página HTML, eso es muy rico. Este decreto 1625-2016 tiene más de 1400 artículos y cuando te lo dejan cargar en una sola página HTML, tú puedes buscar más rápido una norma. ¿Listo? Entonces, si me meto, ahí está, pongo el control F y digito 15831 y ya llego al 15831 y me dice, esta es la reglamentación que tiene la norma superior del artículo 911, dice, los contribuyentes del simple no están sujetos a retención en la fuente, y aquí sí aclararon, no están sujetos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Solo sobre la renta, no dice y complementario, no. O sea que es solamente a título de renta, queda por fuera el de ganancia ocasional. El de ganancia ocasional, que es el complementario al del impuesto de renta, sobre ese sí hay que hacerles retención. Entonces, dice, no estarán sujetos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, solo ese, ni sobre el impuesto de industria y comercio, que eso ya es municipal, el industria y comercio es municipal, consolidado, integrado al simple de conformidad con lo expuesto en el artículo 911. Entonces, esto aclara el 911 de que las retenciones que no se les hacen son retenciones a título de renta y retenciones a título de ICA. Ya, esas dos son las que no se le hacen. Luego dice, los contribuyentes del simple responsables del impuesto sobre las ventas IVA estarán sujetos al tratamiento de previsto en el numeral 9 del artículo 437 rayado 2, que ese 437 rayado 2 dice que si el vendedor es del simple, cualquier comprador que sea responsable del IVA, o sea, un comprador que en sus propias ventas genera IVA, ese comprador sí le tiene que hacer retención del IVA al vendedor del régimen simple. O sea que retención de IVA sí sufren los del régimen simple, cuando el que les está haciendo la compra sea alguien que sea un responsable del IVA, o sea, alguien que sí genera IVA en sus propias ventas. Y el resto de la norma, podemos leer un poquito, dice, no estarán sometidos a retención en la fuente de título del impuesto sobre la renta los ingresos obtenidos en la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo del contribuyente del simple y que hubieran sido poseídos por menos de 2 años. Listo, porque vender un activo fijo poseído por menos de 2 años formaría una renta ordinaria. ¿Sí? Ya si lo poseyó por más de 2 años, ya sería una ganancia ocasional, y cuando le forme una ganancia ocasional, ahí sí toca hacerle retención a título del impuesto de ganancia ocasional, del impuesto de renta y ganancia ocasional. Para efectos de la aplicación del inciso anterior, el contribuyente del simple deberá comprobar su condición de responsable del simple mediante la exhibición del certificado de inscripción en el registro único RUT. O sea, cuando estén vendiendo activos fijos, ¿sí? Que demuestre que son poseídos por menos de 2 años para no hacerle la retención. Entonces tienen que mostrarle al vendedor, al comprador mejor, la prueba que están inscritos en el simple para que el comprador no les haga retención. Si el activo es poseído ya por más de 2 años, ahí sí ya el comprador sí les tendría que hacer retención en la fuente porque eso ya le va a formar una ganancia ocasional. La posesión de los activos fijos por menos de 2 años deberá ser comprobada ante el agente de retención, que deberá conservar las informaciones y pruebas a que se refiere el artículo 632 del estatuto, los términos del artículo 46 de la ley 962 del 2005, ¿vale? Y podemos mirar otro poquito más de ese artículo. Dice, los contribuyentes del simple no son autorretenedores ni agentes de retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio. Aquí lo aclaran, entonces, no son autorretenedores ni agentes de retención en la fuente a título del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil, ni el impuesto sobre la renta, ¿sí? Autorretenedores ni agentes de retención, o sea, ni de ICA ni de renta, ellos no tienen que actuar ni como agentes autorretenedores ni como agentes de retención, salvo cuando realicen pagos laborales. Sobre los pagos laborales sí tendrían que actuar como agentes de retención a título de renta. Lo anterior sin perjuicio de lo que imponga la ley o las normas de carácter territorial respecto de otros impuestos. Ya si existen otros impuestos en los municipios donde están actuando y que les pidan ser agentes de retención de esos otros impuestos diferentes al de renta y diferentes al de ICA, ahí sí tendrían que ser agentes de retención. Otra partecita más dice, para efectos de la autorretención prevista en el artículo 911 se aplicarán las tarifas establecidas para el sistema de retención de la fuente a título del impuesto sobre la renta. Entonces, la autorretención que se menciona en el 911 es cuando el que está comprando es alguien del simple y el que está vendiendo es un vendedor del régimen ordinario y que también tiene características para ser agente de retención en la fuente. Entonces, como el comprador del simple no va a practicar la retención a título de renta, le toca al vendedor, si es un vendedor del régimen ordinario, y si está vendiendo incluso algo grabado con el impuesto de renta, pues hacerse la autorretención con las mismas tarifas
con que las hubiese practicado el comprador del simple. Entonces, una compra de mercancías que está sujeta al 2,5%, si el comprador del simple no la va a hacer, el vendedor del régimen ordinario se tendría que autorretener ese 2,5%. Luego dice esta otra parte de la norma, y todas las rayitas anteriores, los valores retenidos indebidamente por concepto de retención en la fuente de título del impuesto deberán ser reintegrados por el agente retenedor observando el procedimiento establecido en el artículo 124.1.16. Si los valores, subrayemos esta otra parte, los valores autorretenidos indebidamente y declarados y pagados ante la administración tributaria en la declaración de retención de la fuente podrán ser solicitados en devolución como pago de los no habidos. O si alguien que está en el simple se olvida y se pone a autorretenerse, puede aplicar esto. Lo anterior sin perjuicio de lo que establezcan los municipios y distritos respecto al impuesto en sí comercio y tablero y si la sobretasa bomberil. Y la última parte de este texto reglamentario dice: en ningún caso el contribuyente del simple al que le practiquen indebidamente retención en la fuente de autorretención a título de impuesto de la red o del sí comercio podrá acreditar esos valores en los respectivos impuestos como menor valor a pagar del anticipo del impuesto en el recibo electrónico del simple. O sea que si a un inscrito en el simple le practican indebidamente retenciones, tiene que solicitarle a la agente de retención que se las devuelva, pero no las puede restar al final del año en el formulario simple. Entonces, esas son las normas que están regulando actualmente las retenciones a título de renta, a título de ICA y a título de IVA en operaciones donde participa alguien del simple. Y les recomiendo al que mire la respuesta de esta pregunta, porque eso lo van a convertir en un video independiente, entrar al portal y mirar este material que también le va a ayudar a complementar el estudio de este tema. Vamos a ver si me carga aquí. Lo buscan retenciones y autorretenciones en operaciones donde participe alguien del régimen simple. Eso se publicó desde septiembre del 2020 y no ha salido una nueva reglamentación al régimen simple producto de los cambios de la ley 2277 del 2022 más la sentencia de la Corte C540 de diciembre 5 del 2023. El gobierno de Petro está retrasado en actualizarle la reglamentación al régimen simple. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video